Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julie Moreno, yo soy de la Universidad de Sanitas de Bogotá. El tema que hoy vengo a presentarles es ¿qué es más eficaz? Inducir hipotermia terapéutica versus prevenir hipertermia en arresto cardíaco perioperatorio. Este tema es un tema que pues no tiene también, igual que la ceguera, mucha taquilla, porque desafortunadamente a veces nosotros no conocemos sobre este tema. Esto surgió en mi hospital secundario a una materna que tuvo un arresto cardíaco y tuvo un evento adverso con compromiso neurológico severo en este evento. Entonces, esto dividió a nuestro grupo de anestesia en dos grandes grupos básicamente, unos que estaban a favor y otros en contra de lo que era la hipotermia y lo que era no. Entonces, revisamos esto claramente. Entonces, para saber y hablar de hipotermia terapéutica y de todo lo que vamos a desarrollar, tenemos que hablar y recordar tres cosas principales. Uno, ¿qué es la hipotermia terapéutica? Dos, ¿qué es el arresto cardíaco perioperatorio? Y tres, ¿cuál es el síndrome de reperfusión posarresto cardíaco? Entonces, ¿qué es la hipotermia terapéutica primero que todo? Es una técnica que consiste en disminuir la temperatura central de manera controlada en un rango entre aproximadamente 32 y 34 grados centígrados con aplicación de frío, ya sea externa o por cualquier otro medio de canulación endovascular o cualquier otro tipo de medio. Hay diferentes beneficios teóricos, esto aproximadamente, como nos mostraba el doctor Mejía el día de ayer, desde hace más de 50, 60 años, se le confieren unas propiedades y unos beneficios especialmente como disminución de la demanda de oxígeno, protección de órganos vitales, disminución de la frecuencia cardíaca que puede ser adecuada para algunos casos, aumento de riesgo coronario también en otros y pues especialmente su capacidad o su compromiso o su facilidad para hacer un medicamento, como por decirlo así, medicamento antiinflamatorio y con alguna parte de inmunomodulación. Entonces todos estos beneficios nos dan una serie de espectro, un gran espectro para poder aplicarlos, especialmente lo que es en hemorragias subaracnoideas, en ictus isquémico, en trauma craneoencefálico, como nos dijo el doctor Mejía el día de ayer, y lo que nos corresponde el día de hoy, lo que es paro cardiorrespiratorio. Lo segundo que tenemos que definir es qué es el arresto cardíaco perioperatorio. Eso no está definido, no hay ningún lado donde diga exactamente qué es, cómo es, sino simplemente está inmerso como tal en el arresto cardíaco intrahospitalario. Recordemos que el arresto cardíaco es intrahospitalario y extrahospitalario. El arresto cardíaco intrahospitalario, pues es poco definido, no hay una claridad exacta de cómo se tiene que abordar este tema, no tiene una causa, es muy heterogéneo y digamos hay unos subregistros que es muy difícil definirlo como tal. Es muy importante, ¿por qué? Porque los arrestos perioperatorios o los arrestos intrahospitalarios, la causa que se ve es completamente diferente a lo que se da o lo que se ha visto como tal en los arrestos cardíacos extrahospitalarios que están asociados especialmente con enfermedad coronaria y con fibrilaciones ventriculares como ritmo de paro principalmente. El síndrome de arresto cardíaco posoperatorio es una entidad clínica que lo que hace es básicamente recoge y abarca un paciente que después de haber tenido un paro cardiorrespiratorio y que retorna a la circulación espontánea, tiene un compromiso sistémico, especialmente a nivel cerebral, a nivel miocárdico, un compromiso por perfusión, isquemia y reperfusión, y por una patología preexistente que puede llegar a desencadenar o a exacerbar la patología que desarrolló esto. El arresto cardíaco intrahospitalario como tal, como les había dicho, es muy difícil decir cuál es la incidencia, cuál es su origen, cuáles son sus causas, pero digamos que en Estados Unidos alrededor del 2003 el Sistema Nacional de Registro de Resucitación Cardiopulmonar lo que dio fue como un balance aproximadamente de 287 hospitales con una incidencia aproximadamente de 1 a 5 eventos por cada 1000 ingresos hospitalarios. Y lo más importante es que la supervivencia de estos pacientes es de 0 a 42%, muchísimo más baja que los pacientes que tienen un arresto cardíaco extrahospitalario, que pueden llegar a desfibrilarse en determinado momento, a recuperarse, a diferencia, prácticamente en un 60-65%, a diferencia de la supervivencia de estos pacientes en la parte intrahospitalaria.
Entonces esto es muy importante porque los pacientes tienen una heterogeneidad en las condiciones preexistentes. Como no sabemos como tal la causa exacta, las principales que ellos descartaron en esto, dieron en este anuncio, en este registro del 2003, básicamente son arritmia cardíaca aguda, insuficiencia respiratoria aguda y hipotensión. La hipotensión nos afecta y nos atañe mucho a nosotros y por eso es la parte perioperatoria, porque es la que está asociada a cirugías mayores en las primeras 12 a 24 horas. Entonces, como vemos aquí, la asistolia es el ritmo de paro que se ve con más frecuencia en este tipo de patología y pues, que tiene una mortalidad muchísimo más alta que lo que puede llegar a presentar un paciente que hace un arresto cardíaco extrahospitalario. Como vemos acá, lo que es importante es que la sobrevida de los pacientes que tienen una fibrilación, que tienen un ritmo de paro de asistolia es muchísimo menor, entonces consideramos que es un problema muy importante en esto. Entonces, para esa época, para el 2002-2003, surgieron 2 artículos y 2 estudios muy importantes que marcaron y, digamos, a partir de ahí lograron definir y redireccionar nuevamente las guías tanto de la AJA como de la Comisión Internacional de Resucitación, y lo que ellos hicieron fue básicamente esto: 2 grupos, los pacientes que tenían un arresto cardíaco, esto es extrahospitalario. El arresto cardíaco lo manejaban y el paciente lo ingresaban como tal al grupo de hipotermia y al grupo de no hipotermia y solamente lo seguían en el tiempo, y ellos efectivamente dijeron, bueno, sí, efectivamente la hipotermia sí funciona, pero no intervinieron el otro grupo. Entonces la sobrevida y los resultados neurológicos adversos sí mejoraron con la hipotermia. Entonces eso fue como el primer paso y por eso cambiaron esas guías. Inicialmente en el 2005 se las reformaron y sin embargo quedaron así. Actualmente el Comité Internacional de Resucitación, lo que ya como consenso como tal y junto con la AJA, definitivamente hablan del 5.º eslabón en la cadena de supervivencia de los pacientes que son llevados o que tienen un arresto cardíaco, ya sea peroperatorio, intrahospitalario o extrahospitalario, no importa, porque el síndrome de reperfusión se presenta en los dos, donde pueden llegar a ser introducidos como tal o pueden llegar a presentar se recomienda como tal la hipotermia terapéutica para un rango de 32 a 34 grados centígrados, como lo dicen ellos, durante un periodo de 12 a 24 horas, con un recalentamiento que no puede pasar de 0.3 a 0.5 grados por hora hasta una temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, esto es muy importante porque ese 5.º eslabón nos está hablando nuevamente de la temperatura y que hay que definitivamente monitorizar como tal la temperatura, a pesar de, independiente de cuál haya sido el ritmo de paro, si haya sido intrahospitalario o extrahospitalario. Esto es simplemente para recordar que hay una serie de fases que ellos dan en el síndrome de arresto cardíaco, del síndrome posarresto cardíaco, donde básicamente los primeros 20 minutos a 6 a 12 horas, como lo vemos aquí, ahí es donde se tiene que hacer la intervención para la hipotermia terapéutica hasta las guías del 2005, del 2006 y estas que son del 2008. Hasta ahí se tenía que introducir la hipotermia, pero pues desafortunadamente todo eso está en unas bases donde no hay unos estudios muy claros y no hay digamos, con una serie de limitaciones que pueden llegar a confundirnos a nosotros. Entonces, esto no es digamos, algo inocuo. Llevar a un paciente a hipotermia como tal, ya sea así sea moderada, las complicaciones de esta pues pueden llegar a ser graves desde el punto de vista cardiorrespiratorio, renal, puede llegar a aumento de la isquemia, puede presentar isquemia como tal. En algunos estudios, los pacientes que tienen alguna enfermedad coronaria o aterosclerótica y que presentan o que son llevados a hipotermia, hacen vasoconstricción a diferencia de los que son sanos, pero pues es muy difícil a veces saber un paciente que cómo vaya a responder, entonces puede generar isquemia. Todo lo que son las anormalidades electrolíticas, lo que es la hipomagnesemia, lo que es la hipocalemia, que son las principales que desencadenan arritmias cardíacas fatales. La hiperglicemia, que está pues obviamente asociada con la resistencia a la insulina
y pues resistencia y pues dificultad para liberar insulina por parte del páncreas. Lo que es el sistema de coagulación, como todos sabemos, están muchas de las enzimas que están dependientes de la temperatura, y pues la infección, que es muy importante en estos pacientes, porque no solo la hiperglicemia, sino toda digamos la parte inmunomoduladora y antiinflamatoria que tiene la hipotermia, genera que estos pacientes, más del 50 al 60%, hagan neumonía asociada al ventilador. Entonces siempre desde el 2002 definitivamente ya hay una serie de problemas, y siempre han marcado que hay una serie de riesgos que son sangrado, neumonía y arritmias letales. Estos del 2012 que básicamente hacen exactamente lo mismo, y incluso hay estudios donde se lanzan a decir que definitivamente ahí puede haber un riesgo teórico de un NNT de 7 con unos NNH de neumonía de 12, sangrado de 14 y sepsis de 16, pero pues digamos son con base a unos estudios que son digamos con unas características un poco limitadas. Entonces para esa época desafortunadamente todo el mundo había dividido, igual que como mi hospital pasó, todo el mundo estaba dividido entre un grupo que tenía acorde con hipotermia y otros que eran contra la hipotermia. Entonces es muy difícil hasta el año pasado, y esto fue una de las cosas que nos presentó ayer el doctor Mejía, que este es uno de los artículos que pueden llegar a nuevamente bloquear completamente o cambiar como tal la presentación de tener o no un paciente con hipotermia. Entonces estos pacientes, este estudio lo que definitivamente nos enseña es que no hay diferencia entre un paciente que es llevado a una hipotermia leve, que son 33 grados, y una normotermia. Eso quiere decir que definitivamente tal vez la hipotermia no tenga ningún beneficio, y sí tenga eventos adversos bastante importantes, como lo habíamos dicho previamente, el sangrado y especialmente la hipocalemia, que desencadena arritmias fatales. La supervivencia es exactamente igual para los 180 días que duró este estudio, pero hay una cosa muy importante en este estudio, es que ellos utilizaron y digamos manejaron la temperatura en estos pacientes por 3 días. Entonces surge otra pregunta: ¿será que simplemente no es la hipotermia, generar hipotermia, sino mantener de una manera activa la normotermia y evitar la fiebre, la que verdaderamente funciona en este tipo de pacientes? Porque pues la fiebre hipotermia como tal es, digamos, el síndrome de reperfusión es mucho más agresivo, y el paciente puede generar muchísimos más problemas de manera perioperatoria o de manera paralela a estos escenarios. Otra de las cosas es especialmente los pacientes que están en otros ámbitos y en otros escenarios paralelos, como lo había dicho en las previas exposiciones, lo que es la hipotermia para pacientes con trauma craneoencefálico, lo que es pacientes que son, digamos, con meningitis, que supuestamente pueden tener un beneficio adicional con la hipotermia, desafortunadamente no se ha visto, y aparentemente la hipotermia no está funcionando. Lo único que sí nos queda posiblemente y que haya un beneficio leve y que todavía no está muy claro es en los neonatos que hacen hipoxia y que hacen algún tipo de isquemia perinatal, y que hasta el momento solo hay unos RCTs, pero son con una pequeña población. Entonces, en conclusión, no hay diferencias significativas como tal con respecto a la mortalidad y el resultado neurológico adverso en pacientes que están llevados a hipotermia versus a los que se tienen en pacientes con normotermia como tal. Lo segundo es que todo paciente que tiene un arresto cardíaco debe ser monitorizada de una manera agresiva la temperatura, y no solamente es como tal, como dice acá, no es más que, o sea, la idea no es perseguir la hipotermia, sino tal vez es impedir la hipertermia, que también se considera un reto para el anestesiólogo y para el intensivista en este grupo de pacientes. Muchas gracias.